en una cuartilla está. El arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, de origen campechano, estudió la licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde 1995 a 2001 se desempeñó como director técnico de museos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, y de 2001 a 2009 encabezó la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de esta misma institución. Entre sus principales proyectos museográficos en México y en el extranjero se encuentran Dioses del México Antiguo, Tesoros de la National Gallery of Art of Washington, Magna Grecia y Sicilia, África, Los Etruscos, Reflejos de Vida, El Arte Funerario en Occidente, China Imperial, las dinastías Xi'an, Faraón, el culto en el Antiguo Egipto, el culto al sol en el Antiguo Egipto, Isis y la serpiente emplumada, y Zares, arte y cultura del Imperio Ruso, entre muchas otras. En los últimos años coordinó las exposiciones México, un paseo por la historia, y 390 ppm, cambios climáticos, y México, ambas en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato. Por su significativa trayectoria museográfica ha sido merecedor de varios premios Miguel Covarrubias al diseño de exposiciones y a la medalla al mérito profesional Ignacio Marquina en el año 2000, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la medalla Antonio García Cubas en el año 2010 en la categoría de Mejor Libro de Historia para Niños y Jóvenes. En los últimos años coordinó las exposiciones México, un paseo por la historia y 390 ppm, cambios climáticos, y México, ambas en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato. A partir del 2011, con la participación de un grupo de intelectuales y artistas, dirige Estudio Museográfico, una agrupación que ha realizado ya el Museo de la Mujer para la UNAM, la Sala de Historia del Maíz en el Museo de Arte e Historia de León, Guanajuato, y está desarrollando un ambicioso proyecto con novedosas propuestas para los museos de historia, antropología y arqueología del país. El Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, mismo que enfatiza el vínculo y la identidad de los mayas vivos y los arqueológicos de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Adelante, arquitecto. Bueno, pues, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es siempre un gran gusto estar aquí con tantos amigos y compañeros. Yo no voy a hablar tanto de economía, sino de cómo veo la relación de la economía y más la economía nacional y los museos. Y creo que son reflexiones que, de fondo que sí me gustaría que en el fondo, bueno, perdón por la redundancia, pero que quedaran como un señalamiento fuerte que creo que coincide con los que hemos hecho varios. En los últimos años hemos asistido a un gran cambio en materia de museos, de ser considerados espacios educativos. Algunas experiencias conocidas a medias, como el supuesto éxito del Guggenheim Bilbao, ha impactado en tal modo nuestro quehacer que nuevamente hemos querido encontrar la cuadratura al círculo y convencer a los políticos, a la sociedad y a nosotros mismos que los museos pueden ser materia económica y volverse negocios exitosos. Por otra parte, la cada vez menor atención del Estado a sus museos y las pocas posibilidades de autogeneración de recursos han puesto todavía más en crisis al sistema de los museos mexicanos. Es necesario enfatizar que estamos en un error. Los museos no son negocios y mucho menos negocios redituables. Invito a quienes estemos ahora aquí a que demuestren lo contrario, datos reales. El Museo del Desierto en Saltillo y el Museo Papalote, con toda la iniciativa y frescura que sus directivos han sabido meter a la dinámica anquilosada de nuestras estructuras museales, todavía no son ni siquiera, digamos, redituables, sino al menos capaces de sobrevivir sin las aportaciones del Estado en el primer caso y de los donativos de la iniciativa privada en el segundo. Volviendo a los esquemas globales, nos volvemos a encontrar la misma situación. Los paradigmáticos Museo Metropolitano de Nueva York y el Museo Guggenheim de Bilbao ratifican este esquema. El primero depende de los patrocinadores y el segundo de las aportaciones del gobierno y de la comunidad autónoma. Entonces, ¿por qué nos fascina este tema? Ante todo es necesario recordar la condición que la mayoría de los museos de México, tal vez 9 de cada 10, son dependientes de las aportaciones del Estado y solo en un pequeño porcentaje financiados por asociaciones, fundaciones o empresas independientes. Esta abrumadora mayoría de museos estatales nos lleva a considerar cómo se ha llevado a cabo, si es que la ha habido,
la recaudación de recursos que permitan solventar las precarias situaciones que enfrentan la enorme mayoría. La respuesta es de todos conocida. No la ha habido o está totalmente limitada y acotada por una normatividad que más que poner orden en las finanzas plantea camisas de fuerza tan apretadas que no solo estrechan, sino que muchas veces ahogan el trabajo o los posibles desarrollos de los museos. Y de aquí surge una primera gran pregunta. De acuerdo a la definición del propio ICOM y de otros organismos, los museos somos espacios educativos vinculados al sector no formal y sin fines de lucro. Creo que todos coincidiremos, es la definición que hemos adoptado. Entonces, ¿cuál es la relación de los museos con la economía global, tema de esta mesa? En mi experiencia tendríamos que empezar por volver a mirar a una política nacional donde la educación sea integral. Pensar que la escuela es la única proveedora de conocimiento, es decir, la educación formal, o que la educación no formal carece de valores y ha sido parte de las políticas neoliberales que han buscado afanosamente las formas de adelgazar la participación del Estado, la actividad del sector privado o el pago de servicios. Esta característica de las políticas económicas globales es una de las más notorias. Pretender que sean los privados los que provean servicios que por definición son públicos y en el caso de la educación obligatorios y hasta gratuitos. En ese sentido es que mi primer planteamiento es recalcar ante todas las instancias correspondientes la total responsabilidad del Estado como órgano de coordinación y de promoción de la educación y por lo tanto de los museos. Lo cual me lleva a replantear la pregunta, en vez de demandarnos ¿cuál es la relación de los museos con la economía global? Deberíamos decir ¿cuál es la relación de la educación con la economía global? Y la respuesta es absoluta, toda. Dígame de algún país que haya dejado completamente su sector educativo en manos privadas, que lo quiera considerar únicamente como un negocio. Aunque hay que reconocer que una importante parte del sector educativo formal es privado y se maneja con relativo éxito económico. Por el contrario, en la gran mayoría de los países desarrollados y de muchos emergentes, la educación es la base del desarrollo y una inversión a mediano plazo capaz de incrementar la economía nacional. Es en este sentido que los museos mexicanos hemos perdido un poco el rumbo al crear falsos modelos y creer que somos parte de un sector cultural ajeno a una base educativa. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las primeras acciones que debemos tomar es insistir, en caso de que la relación se plantee, en que nuestra área de vinculación es ante todo con la Secretaría de Educación Pública y no con órganos desconcentrados o con otras secretarías. El problema no es el conjunto, es la estrategia del Estado que ha considerado la cultura como algo accesorio, un bien que puede o no darse, una concesión, en donde muchas veces somos la actividad menos favorecida y que no tiene trascendencia en el desarrollo e identidad del país. Todavía peor, no ha faltado algún estadista brillante que nos haya querido vincular al sector turístico, como si este fuera nuestro público principal y única razón de existir. Es decir, los museos del país se han vuelto una alternativa cultural, aquí en cursivas, como si la cultura y la educación fueran una alternativa, un espacio pasivo de concentración de colecciones sin claras de comunicación e interacción con los usuarios. Ya no somos un servicio público, somos un lujo, o en el mejor de los casos, una fuente generadora de recursos. Por otra parte, considerar que los museos de México tienen como función tácita captar turistas, incrementar la estadía, motivar visitas, en fin, atender la demanda de espacios culturales del sector turístico es otro error. Los museos son básicamente para las comunidades que los rodean y en la medida que sean exitosos con sus públicos naturales, lo serán con los foráneos. Esta es la filosofía de fondo del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida que acabamos de inaugurar. Mientras la mayoría de los museos de la llamada Ruta Maya se dedican al arqueológico, este es el primer museo en volver los ojos a su público natural, los habitantes del Mayab, los hablantes del maya yucateco. Por novedosas estrategias que van del reconocimiento del idioma maya como eje de la comunicación, por ejemplo, todo el cedulario está en primer lugar en esta, a la priorización de los mayas vivos sobre los arqueológicos, el museo pretende reconstruir los lazos entre culturas pasadas y presentes, pero sobre todo devolver la identidad y el orgullo a los grupos que en la mayor parte de los discursos de los museos se han visto relegados, segregados y puestos bajo un capelo que los desvincula con un presente globalizador. Pero los museos del país, una vez devueltos a nuestra área de coordinación, el sector educativo,
Es necesario entonces sí proponer otros cambios, comenzando por actividades que se destinan al sector educativo no formal, que deben ser incrementados para satisfacer las urgentes necesidades de los museos, hasta llegar a crear marcos de administración y obtención de recursos que hagan posible que los museos tengan capacidades autónomas de gestión de recursos, que a su vez permitan disminuir las enormes diferencias que se están produciendo entre los museos del Estado y los pocos, pero muy importantes, derivados de la participación privada. Es necesario que, como parte de las políticas institucionales, se creen fuentes de ingreso para que los museos del Estado puedan sufragar de manera más libre y directa algunas actividades urgentes. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido por la carencia de recursos para la compra de colecciones? Pero ¿cuántos sabemos de la estrategia exitosa del Museo de Historia Mexicana en Monterrey, donde los recursos obtenidos por los estacionamientos y otras rentas han permitido que no solo se haya sustituido ya todas las piezas que le fueron dadas originalmente en préstamo para su creación, sino que también tenga actualmente uno de los acervos más importantes y actualizados del país? Las posibilidades de vinculación entre la economía y los museos son infinitas, tanto como las que existen entre todos los sectores educativos y la generación de recursos. Solo es necesario que dejemos los modelos alejados de nuestra realidad para volver a esquemas básicos, realistas y de verdad de acto social, pensando verdaderamente en nuestra vocación de servicio. Por otra parte, tenemos que apostar a dos temas urgentes: el fomento de la identidad como mexicanos, contenido fundamental ante la cada vez mayor globalización, pero con el reconocimiento de nuestro país como un mosaico multicultural, donde los mayas tengan los mismos derechos y obligaciones que, poner el caso del museo de que hablaba, los yucatecos, campechanos y anarroenses que viven en el mismo espacio. Y en segundo lugar, pero no con importancia menor, aprender y enseñar otras formas de cultura, esto sí a nivel mundial, y fomentar temas como el respeto a la diferencia, a la diversidad, a la globalización con identidades múltiples. Muchas gracias.